Buenas, buenas, buenas. Bienvenidos al primer video análisis de Fútbol Hoy. Pueden encontrar como Fútbol Hoy-07, pero si buscan Fútbol Hoy y se encuentran allá arribita, ese loguito bien bonito, ahí tendrán toda la información de fútbol. 100% hablaremos de fútbol en este canal. Dándole la bienvenida a este canal, Reinaldo Ugarte, para decirles todo lo que podemos hacer, análisis partidos, análisis especiales, estaremos haciendo cobertura de ligas y todo lo demás. Cualquier cosa, quieren más información al respecto al canal, dense una vueltica y vean el video introductorio que tenemos acá en el canal para no hacer tan largo el inicio. Vamos a estrenarlo, es obvio de dónde soy, de qué país provengo, y voy a tocar un tema que ha sido calientico en las últimas semanas desde que terminaron las eliminatorias sudamericanas, pero recientemente ha sido un tema en la boca de periodistas, y este señor que está allí tampoco ha parado de hablar desde su país. Fracaso de la Vinotinto, fracaso Vinotinto. La verdad que esconde Batista. Todos conocen que durante las eliminatorias sudamericanas con Mebol, Venezuela por momentos estuvo posicionada en puestos directos y llegó a pelear hasta el último momento el puesto de repechaje, llegando al punto en donde el último partido era clave. El partido cerraban con Colombia y al mismo tiempo Bolivia cerraba en su nuevo Fortín, que ya no era La Paz, sino el Alto, cerraba con una Brasil ya más que asegurada en la clasificación. Y lo otro clave en este punto, que por primera vez tenías la entrada al mundial de una manera un poco más cómoda, ya que ya no eran los famosos 4,5 cupos, sino eran 6,5 cupos, y Venezuela en un par de ocasiones, específicamente en una, estuvo en esa época de 4,5 cupos, estuvo a las puertas, a nada más diferencias de goles, un punto de meterse en el repechaje en aquellas eliminatorias. La época de técnicos como César Farías, Richard Páez, técnicos venezolanos. Bocha hizo, este técnico argentino hizo soñar por momentos al principio de la eliminatoria, un arranque de eliminatorias bastante bueno, que se afianzó un poco con la fase de grupos de Copa América, pero también generó muchas dudas, que tristemente esas dudas que se generaron en esa Copa América por ciertas actuaciones o ciertas cosas que ocurrieron, llevaron cola para lo que fue el resto de la eliminatoria, donde Venezuela enrachó una pésima racha de derrotas y empates catastróficas que fueron complicando más la clasificación. Pero ya haremos conclusiones al respecto. Dinámica del canal o dinámica de estos tipos de análisis. Vamos a tocar puntos clave del análisis, iremos profundizando al respecto y por supuesto dejen sus comentarios por cada punto que yo esté tratando o de la conclusión final, o den su opinión al respecto. Importa su procedencia, siempre con mucho respeto a la comunidad y por supuesto hacia mi punto de vista, a mis conclusiones. Estoy trayendo fuentes y al mismo tiempo al final la conclusión final será reflexión mía y espero todo el mayor de los respetos. Críticas, observaciones, bienvenidas sea, déjenla en los comentarios. Y si te gusta este tipo de análisis y quieres ver mucho más, no olvides suscribirte y darle a la campanita de notificaciones. Así que vamos a empezar con el primer punto. El primer punto de esto es expectativa versus realidad. No voy a decir nada que no sea, que no se sepa. Tuvimos un buen comienzo de eliminatoria al arranque en el 2023, pero cayeron en esa racha de derrotas, o mejor dicho, sin victoria, porque hubieron varios empates por allí, que generó ese acatombe que nos mantuvo a la Vinotinto, para no meter medio en la colada, sino hablando de perspectiva, lo mantuvo vivo prácticamente hasta el final de las eliminatorias,
por lo noble del formato. Aquí pongo a cotación lo noble del formato. 6.5 cupos, 6 directos y un repechaje. Eso fue lo que mantuvo a Venezuela allí, pese a la racha horrible que tuvieron, más que tuvo la peor eliminatoria a nivel de visitante en la historia de la Vinotinto. En casa, muy bien, gracias. Hasta el partido más importante tuviste, pero tampoco la racha de Venezuela en casa fue gloriosa. Porque si hubiese sido gloriosa, hubiesen clasificado, porque gloriosa me refiero, como pasó con Bolivia cuando se fue al alto, que prácticamente ganaba todos los partidos, Ecuador en Quito, y así sucesivamente. Venezuela sacó puntos, pero también empató mucho. Y empatar es dejar de percibir 2 puntos, no sumar 1. Dejaste de percibir 2. Y luego te fuiste a visitante y prácticamente lo mejor que sacaste fue 1 punto de empate. Entonces, esa fue la gran expectativa que te teníamos. Después de ese arranque tal, nos vamos a meter en puestos directos al Mundial y terminamos tratando de arañar el puesto de repechaje. Humillación final. Veníamos arrastrando, veníamos arañando, nos vamos a Argentina. Sigo hablando agregando. ¿Qué pasó? Jugadores, que íbamos a tocar ese punto también, prácticamente, no me importa, igualito que le vamos a ganar a Argentina. Ojo, no estoy en contra de que seas realista con tus declaraciones, pero eso es mentalidad de derrotista. Por mucho que sepas que vayas a perder, tú no lo puedes buquear. Prácticamente no vayas entonces. Díganle, hubiesen dicho de una vez, declárenos forfait porque sabemos que vamos a perder. Y ya. Y ya. Y listo. Cuando estabas peleando prácticamente la clasificación, te fuiste con todo creyendo que el último partido ibas a seguir con el Fortín de Maturín, que fue un Fortín, el ambientazo en Maturín fue espectacular, llenos totales en todos los partidos de la Vinotinto, pero te pegó el factor presión, te pegó el factor realidad. Colombia clasificado, a diferencia de Brasil, Colombia vino a jugar el partido. Probó jugadores, pero muy poco. Prácticamente Colombia jugó con su 11 de luz y te salió a competir. Colombia no vino a Venezuela a pasear. A diferencia de Brasil, que prácticamente fue a pasear alto, pero igual Bolivia le ganó por un penalti, pero no me voy a acusar en base a eso. En base a eso. Te dan esta goleada. Le metiste 3 goles a Colombia, pero Colombia te metió el doble. Peor aún, te puedo haber hecho más, porque el segundo tiempo de Venezuela fue desastroso. Y Colombia no te hizo más goles por romo y porque fallaron. Porque cada contragolpe de Colombia era 1 contra 1 contra el arquero. Los centrales fueron 0 y nada. La defensa de Venezuela ese día. Eso fue una caimanera, como decimos aquí en Venezuela, en la calle. O sea, vamos a jugar a ver el que meta mejor en gana. Listo. En un periodo de tiempo. Y ya. Y eso se fue un tome y dame. Segundo tiempo totalmente desastroso. Ya hablaremos de algunas cositas, algunas joyitas que quedaron. Entonces, expectativa versus realidad. Luego nos fuimos a esta humillación de los primeros partidos de Venezuela por lejos. Y peor, te lo hicieron en casa. Te lo hicieron en casa. Nos vamos al siguiente punto. Falla de liderazgo, y aquí me voy a profundizar, pero con ganas. La evasión de Fernando Batista en la rueda de prensa fue un error de comunicación y liderazgo que a nadie le gustó. Y para rematar, él lo pone peor cuando se pone a declarar en su ambiente, en su burbuja, en Argentina. Él no declara en Venezuela, él no hace declaraciones en su partido, dar la cara, pararse frente a los medios de comunicación,
ojo, válidos por Conmebol, porque están para cubrir las eliminatorias, está preparada la rueda de prensa, tú pierdes y te vas por la puerta de atrás, escondiéndote. Y después dice, fue una buena eliminatoria. Y después le tira a los jugadores y después tira. Eso estuvo bastante mal. Y por allí vinieron muchas cosas. Muchas cosas. ¿Y por qué yo saco este punto ahora? Y me dirán, pero ya vienen cambiando mucho. Por el hecho de que él lanza unas declaraciones recientes en la cadena de ESPN, que sabemos que prácticamente ESPN en Latinoamérica es pro Argentina. Son más argentinos que otra cosa. Y ahora tienen una versión colombiana y por supuesto la icónica versión mexicana. Me refiero a versiones porque están asentadas las sedes en los diferentes países y prácticamente los periodistas son de ese país. Discurso corto. No compareció con los medios de Maturín. Fue un monólogo de 100 segundos para decir me retiro, no están las condiciones, yo después con cabeza fría, yo voy a hablar. Pido disculpas o no estoy para intercambiar preguntas. Todo el malestar que generó en la prensa venezolana. Después hace las declaraciones en las que les estoy hablando en ESPN y prácticamente el tipo autoclasificación del proceso. Hablan los medios y análisis que había negado en Venezuela, ahora sí lo ve en Argentina, declara que la clasificación, la eliminatoria fue buena y expresó que merecían la clasificación. Minimizó el fracaso, reveló que en el partido clave contra Colombia, aquí viene la coletilla, que había nerviosismo en el camerino y él hizo todo lo posible para que no se enterara de lo que estaba pasando en Bolivia. Pero igualito se enteraron. Carajo, dile lo que está pasando y trata de meter a los jugadores en... Piensen en el resultado. También suelta la perlita de que habían jugadores que no querían ir a la selección, pero con él ahora empezaron hasta a lamentarse de que no fuera. Ya. Manejó la crisis con evasión. No rindió cuenta. Declaraciones posteriores en su país y sobrevalora su propia gestión, diciendo, nosotros somos la pepa, eso como decimos aquí en Maracaibo, Estado Zulia, Venezuela. Merecíamos la clasificación, fue bueno. Estuvimos a nada, estuvimos compitiendo. Carajo, estuviste compitiendo, tuviste las eliminatorias más flexibles en la historia de las clasificatorias del Mundial. 6 puestos y medio. Cuando tuvimos una eliminatoria donde habían 4 puestos y medio y la peleaste hasta el último segundo y quedaste fuera por diferencias de goles con un punto. Y le sacaste puntos hasta en Montevideo, sacaste puntos le ganaste a Argentina, le ganaste a Uruguay en propia casa. ¿De quién me habla de que la eliminatoria era mejor? Ya, grave. Que van a valorar lo que él hizo. Que nos creemos fenómenos cuando las cosas van bien, pero tampoco las cosas no van bien pensar que estamos tan mal. Pero ya va, es que el problema no fue eso, la fuerza fue falta de liderazgo. Y luego lanzó la perlita que le estaba viendo su futuro, ya le estaban ofreciendo un partido, dirigir en Independiente en Argentina. Entonces para él simplemente fue algo más, ya está, no importa, pierdo, yo sé que me van a votar, yo sigo. Mi salida es lo mejor para Venezuela, que siga su camino. Entonces, liderazgo evasivo en la crisis, liderazgo reactivo no proactivo, y liderazgo con mensaje defensivo. O sea, santa mamita de Dios, de que me estás hablando. Vamos a profundizar otro poquitico más porque este punto pega
con el siguiente punto: los factores internos. Por ahí se estuvo regando de jugadores, especialmente los que están en pantalla. Brujo Martínez y Soteldo han sido muy criticados últimamente. El Brujo fue el de las mala decisión de dar aquellas palabras de decir: nosotros estamos pensando en Argentina, ¿para qué vamos a ir si vamos a perder? Nosotros estamos pensando en eso, vamos a pensar en Colombia y vamos a pedir a favor a Colombia que nos ayude con Bolivia y después que nos eche una mano. Grave. Soteldo se agrandó después de aquel juegazo contra Chile en Maturín y lo agrandaron, porque aquí yo voy a hacer culpa. Los mismos medios de comunicación venezolanos que critican y salieron muchos a tirar bastantes cosas a la Vinotinto, agrandan, porque esto siempre ha sido un gran problema en Venezuela. Agrandan a los jugadores por una actuación y después ya no hayan en dónde ponerlo. Publicidad publicidad para un banco, publicidad para una bebida, publicidad para un carro, pan aquí y allá. Dios, el sopo 200 millones de camisetas con el nombre del jugador, blim, pum, plan, pan. Cuando el jugador ya dio el golpe, no sirve para un carro. Ahora es que se vinieron a ver que Soteldo lo abuchan en Brasil, que a Soteldo prácticamente no juega, que lo que hace es puras maromas. El Brujo lo que hace es pelear y hablar paja. ¿Dónde estaban? Lo de Soteldo haciendo maroma lo veíamos todos. Llegó un punto en que yo decía: el ataque de Venezuela, y si no, busqué en mi antiguo canal Ring Fútbol, donde analizaba partidos de la Vinotinto, y decía, en plenas narraciones en vivo: carajo, no hay otro ataque. Tiran a la izquierda a Soteldo y Soteldo vete solo contra el mundo. Y Soteldo daba 10 vueltas y se devolvía. A veces no le daban línea de pase tampoco. No lo estoy defendiendo, porque el carajo lo inflaron de una manera y él se infló de una manera solito. Solito, porque no me dio más allá de lo que fue el partido con Chile. Después se vino, bajó mucho su rendimiento en extremis y ahí también faltó falla de liderazgo de sentarlo en la banca. Come banca. Y el Brujo, gusto no, con todo su carácter, era el que más corría y más la luchaba en el medio campo de la selección. Sus declaraciones fueron pésimas, bastante. Su actitud también tuvo actitud de soberbia, no venían al caso porque tenías que, todos tenían que tragársela y cabeza agacha. Pedí disculpas, lo intentamos, le echamos un pichón, nos quedamos cortos. Basta, ahí termina todo. Pero ahí no quedó todo, porque ¿qué genera todo esto que por qué yo estoy analizando este punto, este fracaso? Porque después aparecieron varios periodistas. Y voy a resaltar estos tres, porque estos fueron los que encendieron bastante la mecha en las últimas semanas, especialmente el del medio. El del medio, para los que no conozcan y estén viendo esto, estos son periodistas venezolanos que tuvieron diferentes entrevistas o en un respectivo programa, por lo menos la periodista Milena Gimón está en la cadena de D Sports, ella lo dijo en uno de los programas. El que está en el medio fue el que encendió más la candelita en un podcast que es Erasmo Provenza, y el de la derecha es conocido nosotros en Venezuela como el Toma Papá, que es Carlos Mauricio Ramírez, que él no es que encendió, no estoy diciendo que encendió la mesa, sino que él se disgustó mucho con las declaraciones de Batista en la entrevista en la que yo les estoy comentando sobre ESPN. Voy a comenzar con Milena. Voy a empezar con las damas. Milena Gimón hizo énfasis en la subestimación y las goleadas. ¿Qué atacó ella? Error táctico contra Bolivia. Analizó la derrota 4-0 contra Bolivia, que fue horrible en la eliminatoria. Señaló que se subestimó la altitud y que los intérpretes elegidos no fueron los más adecuados. Totalmente de acuerdo con ella. Peligro de las formas. Expresó con una gran preocupación, no solo por perder, sino por ser goleado, ya que en una eliminatoria la diferencia de goles puede ser crucial para la clasificación. Totalmente de acuerdo. Ese golpe de goleada contra Bolivia pegó y mucho. Defensa del resultado versus la forma. Batista siempre se conformaba con los resultados, más no como estaban jugando.
que era que seguir como, tenía que ganar como sea, de local, pero insistió que en el equilibrio seguir siendo protagonista y tener la pelota. ¿Cuándo? ¿En qué momento? Muy poco se le vio. Actitud de equipo. Reconoció el carácter para ser fuerte de local, pero también notó nerviosismo y imprecisiones en momentos como visitante. Totalmente de acuerdo con todos esos puntos que puso la periodista Milena Gimón. Ahora, me voy con el que prendió bastante la candelita recientemente, Erasmo Profensa, que se dedicó en el énfasis del liderazgo y la responsabilidad. Le lanza de una vez entre los puntos, habla, porque todo lo analicé la entrevista de los puntos claves que dieron cada uno, responsabilidad del DT. El fracaso no le fue sorpresivo, más bien llegó tarde, dijo el periodista. El primer gran responsable de la no clasificación es Batista. Si los jugadores no estaban concentrados o comprometidos, la culpa es del director de orquesta, por no haber usado las palabras adecuadas o los momentos correctos. Manejo de la crisis, ya se los había comentado. La no renuncia de Batista después del último juego con Colombia fue una falta de respeto hacia el país. Criticó su actitud de soberbia y arraigó a una idea y un arraigo a una idea equivocada con los momentos cruciales. Discurso del DT. Le hizo mucho ruido el discurso de tranquilidad, el cual generaba efectos contrarios, desespero, y que le pareció bochornoso lo de que la clasificación había sido una gestión. Y culminó con lo del fracaso. Fue una sucesión de errores que no se corrigieron y que al final fue un papelón. Realmente lo fue, errores que ya venían. El equipo desapareció mentalmente tras el cuarto gol. Fue buena gente. Desapareció después del tercero. Salida de Batista, su despido era lo que debía suceder, pero es una mala noticia porque significa que fracasó y con su fracaso fracasamos todos. Palabra fuerte por parte de Erasmo. Por último, Carlos Mauricio Ramírez, el toma papá, él se enfrascó en la incapacidad y el irrespeto, porque eso se sintió en la última entrevista aún más. La calificación al técnico le dijo incapacidad total y completa. Demostró que no era la solución, lo calificó como un técnico incapaz, incluso dudando que tenga los pergaminos para ser considerado un técnico experto en Latinoamérica. Actitud y ética. Los cautó del soberbio, del respeto absoluto hacia el pueblo venezolano y hacia la federación y a sus futbolistas. La derrota con Colombia fue un baile futbolístico y una cachetada de orgullo nacional. Final de ciclo, que estuvo bien votado, menos mal que ya lo votaron, y critica fuertemente que no tuvo la valentía de responder y poner la cara tras la humillación y la vergüenza. Pérdida de la convicción. Perdieron la convicción, nadie ya, como que ya no le creían a sus palabras y dejaron de creer en los espejitos de uno. En sí, ¿cuál fue la conclusión o en qué se enfocaron los tres? Incapacidad táctica y técnica, falla de ética y liderazgo en la crisis y quiebre de la confianza. Ellos se enfrascaron en esos tres puntos y los comparto acá a toda pie, comparto con ellos tres. Y no es porque soy venezolano. Comparto porque se enfocaron en lo futbolístico, aunque éramos un poquito más, se tiró un poquito más, más allá, pero no critico a los tres, más bien me sumo a sus palabras, porque en verdad cada uno lo dijo a su manera y enfrascó el tema a su manera. Aunque unos hicieron más bullas que otros, como fue el caso de Ramos Provenza, que hizo mucha bulla el podcast porque no tuvo filtro. Aunque el último video de Toma Papá se le ve bastante molesto. Milena, yo creo que de los tres fue la más tranquila. Ahora vamos a lo que es la conclusión final. Ya esto es reflexión de mi parte. Primero, no hubo autocrítica por parte del cuerpo técnico, no tomaron ningún tipo de previsiones, todo lo veíamos, se decían las observaciones, partidos claves como el de Chile, con una Chile que estaba última, una Chile que venía mal, votaste prácticamente el partido con Paraguay también fue importante en Paraguay, yo no estoy diciendo que les tenían que ganar, pero fueron partidos que se votaron, fueron derrotas dolorosas y fueron mal
planteadas tácticamente y después durante el partido era peor. La toma de decisión era bastante lenta, mala y especialmente lenta. Rondón hizo muchos goles, pero había momentos de Rondón no había que aguantarlo hasta prácticamente último minuto extremo del partido, porque ese Rondón ya no podía más. Siempre jugaba a espalda, y si lo vas a poner a espalda de los centrales para que él aguante con su físico, que lo hacía bastante bien, él necesitaba compañeros de orquesta. Soteldo, cuando bajó el nivel, que ya se le veía desde hace rato que el nivel había bajado de Soteldo, era para darle un poquito más de pulir banca para que él tomara. Había muchos jugadores de la selección que se sentían todopoderosos y que pasara lo que pasara no iban a perder la titularidad, y eso es grave. No hubo ajustes en la defensa, en el aspecto de que cuando se perdieron centrales se hizo sentir y no hubo ajuste. Ya al final lo de Ferraresi fue pena ajena para nombrar a alguno de los centrales. Aramburu ya no daba para más, en los pulmones más subía, bajaba y a veces lo hacías proyectar mucho y no tenías quien le cubriera el retroceso a Aramburu, que fue de los mejores de la defensa que tuvo Venezuela durante las eliminatorias. En el medio no tenías director de opuesta, no había quien creara, ponías muy adelantado a jugadores como Sabarino, prácticamente no lo usaste, o lo ponías en una posición casi de extremo cuando él tenía que organizar juegos. Llevaste jugadores jóvenes y después prácticamente los dejaste usar como pasó a Segovia. Y así sucesivamente. Y volviste a la Minotinto tu estrategia Soteldo dependiente. Todo era pasa Soteldo y a ver qué pasa. Eso se volvió jugar a tirar centros como loco. Los centros no los practicaban, a veces los centros eran horribles, no sabías a dónde iban a tirar el centro. Rondón solo, si te vas a poner a tirar centro, pon otro delantero alto, con Soteldo que peleen en el medio para ver si la bajan, y si no, busca jugadores que toquen para que puedan abrir espacio. Si te ibas a hacer Soteldo dependiente, ponle dos compañeros de orquesta que le abrieran espacio, le pasaran por detrás o cualquier cosa. Fallo. Con los jugadores, muchos se inflaron, como Soteldo, como Brujo Martínez, se creyeron más de lo que son. Amigos, que usted no gane algo, hasta que usted no la rompa en el club donde está, calladito te ves más bonito. Porque ese es el gran factor. Y a los medios de comunicación en Venezuela, así como yo aplaudí a estos tres, también les voy a dar su palo. Porque son los primeros que inflan al técnico, inflan a los jugadores y después empiezan todos los patrocinantes a ofrecerles contratos por aquí y los tipos son la máxima expresión del fútbol. Ni Messi, ni Ronaldo, ni Cristiano Ronaldo, ni Maradona, ni Pelé. Ellos y el mundo. Ellos solos en el mundo. Así que una combinación de muchas cosas. Tristemente, como dice todo, la cabeza es la que va a llevar palo, porque él y su cuerpo técnico debieron tomar las medidas necesarias. ¿Los jugadores son culpables? Sí. Pero tristemente, cuando tú liderizas algo, la cabeza es la primera que rueda. Y grandísimo culpable, este señor. Sí lo fue. Así que, si les gusta nuestro contenido, dale like, comenta y comparte con más personas que quieran escuchar y ver sobre este análisis. ¿Quieren hablar al respecto? Déjenlo en los comentarios con todo el respeto que sé. Seas argentino, venezolano, cualquier parte del mundo. Comenta, da tus propias conclusiones, qué opinas de los puntos que traje, de lo que atacaron los diferentes periodistas que mencioné, de las palabras de este señor en ESPN. Deja tus comentarios y dime qué opinas al respecto. Los leo. Y si te gusta este tipo de análisis, suscríbete al canal Somos Fútbol Hoy y aquí te traemos toda la información. Así que los espero para más video análisis y análisis post partido que estaremos trayendo. Así que mil gracias a todos por haber estado y nos vemos.